lo que será una oportunidad en todo caso para abordar las políticas vinculadas a la migración o a las personas migrantes del actual gobierno, porque vamos a dialogar con Valeria España, que es directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? El lunes de esta semana, esa división precisamente del MIDES presentó sus líneas de acción, desafíos y compromisos asumidos para el periodo 2026-2030, actividad que se desarrolló en ese momento, lunes, cuando faltaba un día para el comienzo formal de lo que se denomina Mes de las Migraciones, ¿no? Cuya conmemoración comenzó este año formalmente hace 2 días, el martes 18, y se va a extender hasta el 18 de diciembre. Es un mes calendario, en el sentido de que hay 30 días consecutivos, que agarra una parte de noviembre y una parte de diciembre. Y eso motivó esta presentación y motiva también una serie de actividades. Pero nos vamos a centrar ahora en las políticas que impulsan la materia al Ministerio de Desarrollo Social, y por eso la recibimos ya a Valeria. ¿Qué tal? Bienvenida y bueno, muchas gracias por estar acá. Un gusto poder compartir con ustedes. Lo mismo de nuestra parte. Quiero, antes de pasar a las, la descripción y el análisis de la situación de las personas migrantes y también el repaso de las políticas que se propone llevar adelante y está desarrollando ya el actual gobierno, hablar algo de la división que encabezás. Yo lo decía al comienzo, voy a ir otra vez al encabezado para decirlo correctamente: División de Protección Social para Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social. Es una división del MIDES que depende de una dirección nacional, que es la Dirección Nacional de Protección Social. Ese es el encuadre. Exactamente. A partir de esta administración se tomó la decisión de jerarquizar la temática de migración, visibilizar la condición de sujetos de protección internacional, que son las personas que solicitan asilo y refugio en nuestro país, que tampoco existía como tal una división que reconociera eso. Entonces, bueno, a partir de esta administración se jerarquiza y de alguna manera también se repiensa la estructura del trabajo del equipo, que de alguna manera surge desde 2005, desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, un área que se llamaba Identidad. Era un programa de identidad orientado sobre todo a la documentación de personas nacionales que no tenían cédula. Estamos hablando en plena crisis del 2000, y que bueno, eso va cambiando, va modificándose y adaptándose también a la realidad del contexto migratorio en Uruguay, y bueno, termina consolidándose como un departamento migrante en su momento, y ahora consolidándose como una división de alcance nacional. Y esto implica que nosotros tenemos la rectoría del tema de migraciones y políticas de refugio al interior del Ministerio de Desarrollo Social, y que participamos en representación del Ministerio en la Junta Nacional de Migraciones, en la Comisión de Refugiados. También asistimos al Consejo Nacional de Trata, que preside el INMujeres, y a su vez, bueno, también participamos en otros espacios, sobre todo porque hacemos la referencia territorial a las 49 oficinas que tiene el Ministerio en el territorio. Me parece que también es importante en el comienzo de esta conversación definir algunas categorías. La división es o se focaliza en la situación de las personas migrantes, pero también de las personas solicitantes de asilo y de las personas refugiadas. Marquemos las diferencias entre esas categorías. Exacto. Digamos que la categoría que involucraría los 3 conceptos es la movilidad humana. Esto implica que puede haber un desplazamiento por diferentes razones. Puede estar orientado a cuestiones de índole político, económico, social, por una definición personal de cada persona que decide emigrar, o también desplazamientos forzados orientados a la persecución o al riesgo de vida. Y en ese sentido es importante distinguir. Si bien Uruguay recibe flujos mixtos, eso quiere decir que más allá de la categoría o la condición existen personas que están en contextos de movimiento. Nos interesaba particularmente reconocer que en Uruguay existen personas que migran, que de alguna manera acceden a un reconocimiento en su calidad de residentes, temporales o permanentes, pero también hay personas que solicitan refugio, protección del Estado uruguayo, con todo lo que eso implica en términos del reconocimiento de sus derechos y en términos también del tipo de tratamiento que el Estado tiene que dar. Si bien, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes articulamos permanentemente con los consulados, esto implica
a nivel de reconocimiento de la normativa internacional. La Convención de Viena establece que los consulados tienen que participar activamente en la vida de sus conciudadanos. En el caso de las personas que solicitan asilo o refugio o son realmente ya tienen la categoría son reconocidos como refugiados de nuestro país, en ese caso, como puede estar en riesgo su vida o no tienen deseo de vincularse con su país de origen, en ese caso no hay un vínculo con el consulado, sino que obviamente esas personas entran dentro de la protección del Estado uruguayo y eso implica otro tipo de respuesta. Lo planteo así porque obviamente tanto las oficinas territoriales, tanto a nivel del trabajo dentro del Ministerio de Desarrollo Social como en articulación con otros ministerios, estas categorías es importante que se conozcan, sobre todo porque para evitar dificultades o situaciones que pueden ser contrarias a la ley de refugio, por ejemplo. Entonces son previsiones que es importante identificar, saber cuál es la condición jurídica de la persona y dónde se encuentra, digamos, catalogado, y a partir de ahí poder pensar cómo es la articulación o la respuesta pública que da el Estado. ¿Asilo y refugio son lo mismo? En realidad, en el caso de Uruguay, existe la normativa, habla de refugio, pero a nivel del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, la categoría asilo está considerada como una categoría más amplia, ¿no? Incluso es algo que ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas que trabaja esta temática, lo problematiza en ese sentido. La práctica en Uruguay ha sido más orientada a la categoría de refugio, pero que son términos que también entendemos que es importante identificar. Hay, por ejemplo, el reconocimiento de refugiado puede estar vinculado más que por razones políticas a razones humanitarias, y eso es el caso, por ejemplo, de algunas definiciones que se han hecho, por ejemplo, hacia la población venezolana, que representa y constituye el desplazamiento, en el caso del continente, más grande en la historia de los últimos tiempos. Estamos hablando de más de 9 millones de venezolanos que se han desplazado por todo el continente, por todo el mundo, y que en el caso de Uruguay representa el principal origen nacional que ha llegado en los últimos años al país. Datos que además están sustentados en el último censo. Ahora, esas personas, ya pasaremos a analizar algunos números y hablar digamos, de personas provenientes de distintos países, ¿no? De puntos de origen, pero esas personas venezolanas, en su mayoría en Uruguay, no han llegado como refugiadas, interpreto. Sí, hay dos momentos, ¿no? O sea, por un lado, hay que recordar que en el marco de los acuerdos del Mercosur, que se dieron hace bastantes años, justamente en un contexto político muy diferente al actual, en el cual se apostaba a una ciudadanía sudamericana y donde estos acuerdos implicaron un cambio en la normativa nacional. En el caso de Uruguay hay una ley específica que reconocía como población prioritaria a las personas originarias del Mercosur y asociados, y esto incluía a la población venezolana. Eso implicaba, de alguna manera, facilidad en los trámites de residencia y también gratuidad del trámite. Eso en el periodo pasado cambió. Cambió, por un lado, que estos trámites se hacían ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso volvió a la órbita de migraciones y a su vez se quitó la gratuidad del trámite, esto todo en el periodo anterior. Eso por ahora se mantiene igual y además tenía la característica que las personas de origen venezolano estaban dentro de estas facilidades, digamos, en términos de regularización. Lo cierto es que en los últimos años también las personas venían con menos documentos, con todas las formalidades que impone la ley para poder regularizar la situación migratoria, y eso implicaba que se encontraban en serias dificultades para poder regularizar su situación. Por lo tanto, también a partir de algunos consensos que se dieron en el periodo pasado, se generó la categoría de refugio prima facie. Ajá. Y en ese sentido hay algunas personas en el periodo reciente que sí tienen la condición de refugiados en nuestro país. Bien, hecha esa precisión con respecto a cómo tenemos que entender el término del refugio, de la persona refugiada, ¿nos queda alguna precisión con respecto al término de la persona asilada o del asilo,
que por lo que interpreto puede ceñirse más a motivos estrictamente políticos. ¿Está bien entenderlo así? Exactamente, sí. Eso es lo que podemos identificar. O sea, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Venezuela, los tiempos, ¿no? Hay que recordar el asilo que fue en el caso de Elena Quinteros, cuando ella huye y trata de llegar a la embajada de Venezuela. Y que de alguna manera después termina siendo detenida y desaparecida en la última dictadura civil-militar, y que es importante recordarlo, porque en ese caso, por ejemplo, si Elena hubiera logrado quedarse ahí, se hubiera considerado suelo de Venezuela y hubiera tenido la protección internacional de lo que implica ser una persona. En ese caso ella estaba solicitando asilo, claro, para poder ser protegida. Y fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de México, la Embajada de México, que logró acoger a cientos de uruguayos que lograron salvar su vida gracias a la figura del asilo. Sí, y ya que estamos de un embajador, Vicente Muñiz Arroyo. Exactamente. Entonces, por eso es importante poder hacer la precisión e identificar la importancia que tiene también que existe una respuesta pública específica para este tipo de situaciones. Pasando a, digamos, cifras vinculadas a la migración en Uruguay en este momento, se habla, grosso modo, de un 3% de la población migrante. ¿De cuánta gente concretamente estamos hablando y en función de qué fuente, de qué censo, de qué, digamos, de qué fechas son esos registros? Sí, aquí lo que tenemos es un acumulado que determina la cantidad de personas que nacieron en el exterior, que eso hay que hacer una precisión. O sea, el censo no habla de migrantes como tal, sino que habla de personas nacidas en el exterior. En eso, digamos, en ese bolsón podemos identificar personas que de repente son hijas o nietas de uruguayos y nacieron en el exterior, o sea, está todo ahí en la misma bolsa. También personas que quizá hoy ya son ciudadanas, entonces tampoco sería exacto hablar de extranjeros. Entonces ahí, en ese 3%, que estamos hablando de 122.000 personas aproximadamente, ahí lo que vemos es que en el periodo de este intercensal hay un aumento del 1% de la población en Uruguay, pero por ese 1% de crecimiento por personas nacidas en el exterior, que en el censo pasado era el 2%. Ajá. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan que el presidente del INE en el periodo pasado decía, si crecimos fue gracias a los migrantes, tenía que ver con ese componente. Bien. El último censo se hizo en 2023 y el anterior se había hecho en el 2010. O sea que, claro, también pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho tiempo y además hubo un punto de quiebre en el caso de las dinámicas migratorias en Uruguay, justamente en el 2014, donde Uruguay deja de ser un país con saldo migratorio negativo, empieza a tener un saldo migratorio positivo y además con la característica de los orígenes. Estamos hablando de personas en contexto de movilidad de nuevos orígenes latinoamericanos y caribeños. Esto de que sobre una población en el territorio uruguayo de aproximadamente 3,5 millones de personas haya 122.000, dijiste vos, nacidas en otros países. ¿Qué implica cuantitativamente? Dicho de un modo directo, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Está dentro de lo normal en la región? ¿Es excepcional por algún motivo? No, realmente es un número bajo. Si vemos, digamos, los países que se consideran receptores de migración, estamos hablando de países que tienen el 11, el 18% de personas migrantes. Incluso Chile, por ejemplo, por mucho tiempo tuvo un 3%, ahora estamos hablando de un 8% en el caso de Chile. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tiene aproximadamente un 15% de su población es de origen migrante. Uruguay igual, a principios de 1900, tenía casi el 20% de la población migrante. Entonces es importante identificar eso porque realmente vemos que lo que sucede cuando se hacen estas analogías de los migrantes y el agua, por ejemplo, la marea, el aluvión de migrantes, en el caso uruguayo podemos ver que es más una forma de dramatizar una situación que realmente no es tal. Lo que sí vemos es que hay una sobrerepresentación de la población migrante en el sector servicios, que justamente es el sector de trabajo donde tenemos más contacto, digamos, directo. Pero esta sobrerepresentación en el sector servicios tiene
por un lado, una similitud con lo que son los patrones internacionales. La OIT ha mostrado que en casi todo el mundo el 70% de la población migrante se inserta en el sector servicios. En el caso de Uruguay no es la excepción, y que está asociado también a que tenemos una población migrante sobrecalificada que tiene dificultades a veces para revalidar sus estudios, para que el Estado pueda reconocer sus trayectorias, y en ese sentido obviamente se insertan en los sectores donde pueden eventualmente acceder de manera más sencilla. Esta semana, cuando tu división vinculada al Ministerio de Desarrollo Social, inserta en él, presentó las líneas de acción, desafíos y compromisos asumidos para el periodo 2026-2030, en una nota, por lo menos que yo vi, de prensa en la televisión, dijiste que esta cifra, ¿no?, este 3% de personas nacidas en el extranjero que hay en Uruguay, que en función de la comparación con otros países, como lo decías recién, es una cifra baja, constituía una oportunidad. ¿Por qué hay ahí una oportunidad? Sin duda lo que vemos es que si se puede caracterizar a la población migrante, sabemos que es una población joven, una población que apuesta a Uruguay porque tiene el sueño de poder vivir y desarrollar su proyecto acá. Y en ese sentido lo que vemos es que es una complementariedad, riqueza compartida, en el sentido de que las personas tendrían que tener la posibilidad de llegar a nuestro país y poder desarrollarse plenamente, y al mismo tiempo el enriquecimiento que significa en términos de diversidad cultural para el país receptor de todo lo que trae esta población migrante, ¿no? En el sentido de lo que estamos viendo es que la migración no es un fenómeno marginal, sino que es estructural de nuestra cultura y de nuestra identidad, y por lo tanto entendemos que tienen que generarse condiciones para que esta oportunidad de la llegada de migrantes realmente se materialice. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, y ahí tenemos la responsabilidad del lado de la cancha, del Estado, poder generar las condiciones para que las personas realmente puedan insertarse de la mejor manera en el país que eligieron, ¿no? el que eligieron vivir. Y para ello, obviamente, tiene que haber algunas adecuaciones, tanto normativas como administrativas, también en términos de la propia forma en la que intercambiamos como comunidad, porque, obviamente eso también determina que el proyecto migratorio pueda consolidarse y que no suceda que las personas vengan al país y finalmente ese proyecto no funciona y se vayan, ¿no? ¿Cuáles deberían ser esas adecuaciones? Y suma una segunda pregunta. ¿Las va a desarrollar o las va a impulsar el actual gobierno? ¿Se puede hablar de cambios normativos próximos para resolver algunas de esas dificultades? Hay discusiones que se dan claramente en los espacios de gobernanza pertinente. En materia migratoria es la Junta Nacional de Migraciones. ¿Que la integra quiénes? La preside Cancillería, también participamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones, también participa el Ministerio de Trabajo, Presidencia, a través de AUSI y la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, a partir de próximamente, se va a sumar también el Ministerio de Salud y Educación, también participa el Ministerio de Vivienda y participa activamente el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, que está integrado por sociedad civil y que a partir de este periodo sesionan conjuntamente con nosotros. Ese es un espacio idóneo, ¿no? Pero por otro lado, nosotros tenemos como ministerio espacios de articulación, de atención integral. Concretamente tenemos ahora uno en Montevideo, en el Centro de Referencia de Personas Migrantes, que está en 25 de mayo 423, y que es una experiencia donde identificamos algunas de los cambios o de los puntos, de partida que tenemos que tener como Estado para que efectivamente podamos resolver y mejorar las condiciones de llegada, que era parte de tu pregunta, y que, puedo seguir sí, ahí hay un foco, ¿no? ¿no? Puesto el contexto de cómo funciona la Junta Nacional de Migraciones, digo bien, ¿no? Y entendiendo que no hay solo una cuestión de voluntad de, en este caso, la división del Ministerio de Desarrollo Social que integra, sino que por el contrario hay
una amplia necesidad de articular. Bueno, ahora sí, aproximémonos a qué se identifica como problemático y qué se puede evaluar cambiar. Exacto. Por un lado, el primer punto de partida es que existe una ley de migraciones que reconoce el derecho a migrar. O sea, normativamente tenemos un marco en materia migratoria progresista y más en un contexto regional y global donde ha habido políticas de Estado básicamente basadas en negar la posibilidad de este derecho. Así que ese es un muy buen punto de partida. Lo que decimos nosotros desde el Ministerio y también en nuestro rol de articulación y de seguimiento de políticas sociales es que es necesario armonizar esta normativa migratoria con el conjunto de normativas que tengan que ver con el acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo. Así que si bien normativamente se establece que no se tiene que hacer una distinción entre ninguna persona independientemente de su origen nacional, vemos que sí puede haber algunas prácticas administrativas, por ejemplo, que terminen o que redunden en algún tipo de discriminación y xenofobia. En esta administración lo que estamos, por un lado, focalizando es poder dar una respuesta a las personas migrantes recientes. Esto implica que hay personas que migran y para migrar muchas personas hipotecan su vivienda, venden todo lo que tienen para poder apostar a venir para acá. Entonces ahí lo que vemos es que pueden llegar en alguna situación de vulnerabilidad también por los riesgos o las violencias que puedan sufrir en el camino, ¿no? Esto lo vemos porque en el caso, es importante decirlo, ¿no? La mayoría de las personas migrantes que llegan a Uruguay no es por avión, sino hay un verdadero desplazamiento del continente. El principal punto de entrada de los migrantes que llegan a Montevideo es por Rivera. Estamos hablando de el 60-65% de las personas que llegan es por Rivera y por lo tanto como ministerio estamos atendiendo y respondiendo a que esa persona que recién llega al país pueda acceder a la documentación. Esto implica que pueda contar con una cédula de identidad, que es un trabajo articulado y conjunto no solo con la Dirección Nacional de Migraciones, sino también con la Dirección Nacional de Identificación Civil, que puedan poder acceder a su regularización migratoria. Eso va a depender del origen nacional. Hay que recordar que hay personas que se les pide visa para entrar al país y por lo tanto la visa genera, y por lo pronto en la experiencia del Ministerio hemos identificado que genera dificultades o genera tensiones que implican más complicaciones en términos del acceso a derechos, porque hay personas que viajan sin visa y bueno, si llegan al país, su regularización puede ser un poco más compleja. Y entonces, ante ese problema, ¿qué se plantea como solución? Ahí, en realidad, lo que vemos es que quienes se les pide visa es a las personas de origen cubano, de origen dominicano y haitiano. ¿A qué se debe? ¿Cómo se explica? Bueno, puede haber una problematización de diferentes caminos, digamos. La visa es un mecanismo que existe en el mundo entero, exacto, ¿no? O sea, muchas veces se habla, sobre todo desde el punto de vista diplomático, de la reciprocidad en el pedido de la visa, pero también es cierto que si desplegamos el mapa del mundo y vemos a quienes se les pide visa desde Uruguay, sí vemos que hay una racialización muy importante en los orígenes nacionales a los que se les pide visa, ¿no? Son 80 orígenes nacionales, la mayoría de las zonas de Caribe y de África y de también el sudeste asiático. Uh-huh. Entonces, ahí en esos 80 orígenes nacionales vemos que sí, no es algo que se definió ahora, digamos, en esta administración, es algo que ya se ha ido definiendo y se ha configurado de esa manera. Es algo a revisar, a pensar, a problematizar desde el punto de vista de, como política de Estado, por qué se desarrollan ese tipo de especificaciones a esos países y no a otros. Y por lo tanto es algo para rever y repensar. Lo cierto es que en la práctica de la atención, nosotros lo que vemos es que las personas, independientemente de su origen nacional, tendrían que poder regularizar su situación migratoria, ¿no? Entonces, las personas que hoy enfrentan mayores dificultades para ellos son las personas de origen cubano, dominicano y haitiano, pero por volumen es la mayor cantidad de personas con las que contamos de origen caribeño, digamos, son cubanos. En ese sentido, algo que hay que rever, si bien el periodo pasado se hizo un programa de arraigo para resolver
la situación de vulnerabilidad y de dificultad de acceso a la regularización que presentaban muchas personas de origen cubano, tenemos también que repensar, bueno, cuáles pueden ser los mecanismos para garantizar que las personas que viven acá en Uruguay, que hoy no tienen toda la documentación y que no han sido regularizados en su situación migratoria, puedan hacerlo, porque por lo pronto desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos convencidos que la regularización migratoria permite también enfrentarse a determinadas situaciones con otro tipo de herramientas, ¿no? Obviamente en Uruguay no existe de ninguna manera una persecución de las personas que no han regularizado su situación migratoria, eso es importante decirlo, pero sí es cierto que hemos identificado algunas prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, por ejemplo, de explotación laboral, donde hay empleadores que se aprovechan de la condición migrante o de la condición del estatus migratorio de la persona para ofrecer peores condiciones de trabajo que a los nacionales y por lo tanto, bueno, entendemos que hay conexión en el acceso a derechos y también en la posibilidad de la documentación y la regularización migratoria. ¿Hay alguna estimación de cuántas personas nacidas en el exterior están aquí sin que esté regularizada su condición de persona migrante, o sea, sin papeles, por decirlo de algún modo? En realidad es muy dinámico, los flujos migratorios son muy dinámicos y el tema de la solicitud y acceso es dinámico. Es cierto que desde el Ministerio estamos como parte del trabajo a desarrollar en este quinquenio, es poder tener mayor certeza en los datos con los que trabajamos, ¿no? O sea, por un lado tenemos los microdatos del censo que nos van a permitir identificar territorialmente cuál es el número de personas migrantes en todo el país, ¿no? Y poder identificar los énfasis que se tienen que dar en cada territorio. A su vez también segmentos censales que pueden tener que ver con, digamos, cuántas mujeres, cuántos hombres hay en el territorio, cuántos niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, y poder identificar las políticas vinculadas a infancias migrantes y también poder cruzar esta información con datos que tienen que ver con datos administrativos, ¿no? O sea, el Ministerio tiene un conjunto de información y datos que es muy importante también para el diseño, evaluación e implementación de políticas sociales y en este caso del tema migratorio tenemos también que generar algunas adecuaciones para poder tener mayor claridad sobre el terreno en el que nos movemos y la respuesta que damos a las personas con las que trabajamos. O sea que tiendo a pensar que falta información. Falta información, es cierto que, como te decía, ahora lo que se está apostando es que las personas, por ejemplo, que llegaron hasta mayo del año pasado puedan acceder al plan de arraigo que está por terminar, que es un plan que se desarrolló y que da una respuesta específica a la Dirección Nacional de Migraciones y que si las personas, hay alguna persona de origen cubano o dominicano que nos esté escuchando, tiene la posibilidad de acogerse a ese programa si llegó antes de esta fecha, pero también es cierto que en el Estado tenemos una responsabilidad para garantizar que las personas que hoy no cuentan con una cédula de identidad o no tienen certeza jurídica sobre su estatus migratorio en Uruguay puedan tenerlo. Para cerrar esta parte de la conversación, la posibilidad de que alguno de los países con respecto a los cuales Uruguay exige visa se deje de exigir. Pusiste muchas veces el ejemplo de Cuba porque en función de los flujos migratorios es el que hoy con esa condición está vinculado en mayor medida al Uruguay por la cantidad de gente que viene desde allí. El hecho de que esa visa se deje de exigir, ¿es una posibilidad durante este periodo? ¿Se puede llegar a rever por lo menos en ese caso? Sí, actualmente no tengo la respuesta para esa pregunta. Obviamente es una decisión política que tiene diferente tipo de implicaciones, pero sí, lo cierto es que nosotros recibimos una gran cantidad de población cubana y por lo tanto, bueno, entendemos sí que las visas generan situaciones de mayor vulnerabilidad y que las únicas personas que se benefician de la existencia de la visa muchas veces es el propio crimen organizado que lucra con las personas porque obviamente las personas que desean emprender una nueva vida, que tienen el pulso vital de salir de su país, de buscar una vida distinta,
van a salir de su país. Entonces, lo que vemos es que como estados tenemos la responsabilidad de dar una respuesta que logre de alguna manera enfrentar la manera en la que capitalizan las grandes mafias de la trata y el tráfico de personas las restricciones migratorias. Hoy detallaste, o yo mencioné en todo caso, la presentación hecha el lunes de las líneas de acción, desafíos y compromisos asumidos para el periodo 2026-2030 en esta área, y repasando un documento que se proyectó a modo de presentación, se habla de un objetivo general que es favorecer la inclusión e integración social de las personas en contextos de movilidad, migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas. 3 objetivos generales, una visión macro, 5 principios orientadores, 5 ejes estratégicos y 7 líneas transversales para el periodo, los años que van a cumplirse desde 2026 hasta 2030, cuando vendrá el nuevo gobierno. Supongo que parte de las acciones que desarrollaste como objetivos o como modificaciones, adecuaciones para este tiempo están incluidas en eso, pero ¿qué acción más se puede destacar de lo que se propone hacer la división que encabezás de aquí al 2030? Bien, lo primero es la articulación interinstitucional, que es clave. Esto está planteado en términos de acceso a derechos y eso implica, por lo pronto, en la línea de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, todo lo que tiene que ver con el garantizar el acceso a la información y el acompañamiento. El trabajo del Ministerio es justamente en las diferentes oficinas territoriales que tiene el Ministerio, es recibir las consultas de las personas que llegan. Esto obviamente no solamente es para las personas migrantes, o sea, el Ministerio es uno solo y responde a las necesidades de la población en su conjunto, sin ningún tipo de distinción. Y en el caso de las personas migrantes, sus consultas pueden estar vinculadas a que no conocen muchas veces la institucionalidad del Uruguay. Entonces, el trabajo en ese sentido de pensar nuestro acompañamiento en términos de acceso a la información es poder orientar a las personas que recién llegan, que puedan conocer cuáles son sus derechos, que puedan conocer de alguna manera algunas respuestas que sí se dan en algunos casos de extrema vulnerabilidad y que están de alguna manera determinados en el quehacer de la dirección de la cual forma parte la división, que es la Dirección de Protección Social, y poder garantizar esa malla de protección a personas que hoy no la tienen, ¿no? En el caso de las personas migrantes, llegan sin una cédula, llegan con muchas dudas sobre su documentación, sobre cómo van a poder regularizar su situación, cómo van a poder revalidar sus estudios. Estamos viendo que llegan familias, entonces también hay un tema de la inserción educativa, también el tema de derechos laborales, cómo se pueden insertar. También hay toda una cuestión vinculada al tema de vivienda, de orientaciones vinculadas al acceso a vivienda. Pero también es importante, y lo transmitimos a la comunidad, hay muchos mitos o muchos miedos asociados justamente a los discursos de odio, xenofobia, pensando que la persona migrante llega y tiene todos los beneficios del mundo, lo cual no es cierto. De hecho, enfrenta muchas dificultades porque si bien la persona trae un recorrido, trae cosas que hizo en su vida, que trae sus saberes, que trae muchas veces una formación técnica o académica y que en realidad empieza de cero en términos de poder revalidar y que el Estado uruguayo pueda reconocer esa trayectoria anterior a su llegada al país. Entonces, realmente es un proceso que implica mucha paciencia por parte de las personas migrantes que recién llegan, mucha responsabilidad por parte del Estado, pero también la necesidad de que tanto personas migrantes como personas que viven en el país y que son nacionales puedan saber que realmente no hay facilidades especiales, sino que reconocemos a las personas como sujeto de derecho, independientemente de su origen nacional, su origen étnico-racial o su orientación sexual, sí. No hay distinción y eso implica obviamente dar una respuesta adecuada. Sobre el cierre de la entrevista, 2 o 3 temas puntuales. Uno que se desprende de tu respuesta anterior. Una cosa es la autopercepción de la sociedad uruguaya con respecto a lo hospitalaria que es o no.
con respecto a las personas migrantes y otra cosa es la realidad y concretamente en el caso de la discriminación, de la xenofobia, desde el lugar que ocupás en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué observación haces con respecto a cuál es la situación de Uruguay en un mundo en el que en muchos lugares esos discursos de odio, señalamientos, fenómenos de discriminación han crecido? Yo creo que muchas veces hay desconocimiento y eso implica desde el desconocimiento generar estereotipos o hacer generalizaciones en relación a determinados grupos y eso nos juega en contra. Entonces yo creo que a partir del desconocimiento sí efectivamente puede haber algunos discursos de odio o xenofobia en algunos sectores, ¿no? Claramente en las redes sociales es algo que se ve, obviamente el tema migratorio no escapa de eso. Pero y también sabemos que hay algunas prácticas en espacios clave como el trabajo, la educación, donde puede haber ese tipo de situaciones. También es cierto, y identificamos eso como una fortaleza, que también se dan otras situaciones de encuentro, de hibridación, de construcción intercultural muy interesantes y que lo estamos viendo de manera continuada en todo el territorio. Y por lo tanto eso es inspirador en términos de pensar lo que es la visión 2030 del documento que presentamos el 18 y es justamente de poder mirar la posibilidad de que Uruguay se reconozca como una nación pluricultural, que además tiene una identidad migrante desde el principio de los tiempos, y también que pueda reconciliarse con su identidad afro, porque también entendemos que Uruguay es un país donde existe un racismo estructural y donde obviamente el tema de las migraciones se inserta esta herida abierta que todavía tenemos como país, que es el racismo. Entonces está muy conectado lo que sucede y lo que enfrentan las personas migrantes recientes, que además son muchas de ellas afrodescendientes y que de alguna manera se hermanan con estas dificultades que venimos planteando. Entonces, yo creo que ahí hay una comunidad que en la medida en la que reconozca su propia identidad migrante, porque pienso que este tema se tiene que pensar en primera persona. Todos somos o migrantes de primera generación, o de segunda, o de tercera, o de cuarta, y que de alguna manera ahí vamos a poder encontrar ese espacio común que nos une y no esa diferencia que nos hace de alguna manera no encontrarnos. Dos preguntas finales con respecto a casos bien puntuales. Una que llegará desde la audiencia, porque hay un mensaje que ya tengo pronto para compartir contigo, y otra que tiene que ver con algo que se puede encontrar en la web, medios de comunicación, redes sociales, que dan cuenta de una situación reciente, son notas de comienzos de este mes, que se da en la localidad de Santa Rosa, en el departamento de Canelones, donde hay una comunidad de gente proveniente de Cuba muy importante en relación a la población de Santa Rosa, que es una localidad de unas 4.000 personas, y hay algunas personas locales que han denunciado, lo voy a decir así, lo que podríamos definir como problemas de convivencia, pero señalando como responsable a las personas cubanas. La división que encabezás en el MIDES ha tenido noticia de eso, ha desarrollado alguna acción para por lo menos interiorizarse acerca de lo que está ocurriendo allí. Sí, nosotros, como te decía, tenemos referencias territoriales en todo el país. En el caso específico de Canelones, la Junta Nacional de Migraciones sesionó la última ocasión en Canelones, justamente. Estuvimos dialogando con los alcaldes de Canelones, identificando las dificultades, los desafíos que había. En el caso de Santa Rosa hubo una migración muy fuerte en 2018, eso después se retrajo y ahora nuevamente está habiendo un proceso de llegada. Sabemos que, como esto que te decía, los desencuentros que se pueden dar muchas veces también tienen que ver con poder identificar, bueno, qué es lo que está precisando aquel vecino o vecina que se siente molesto por el sonido de los tambores de la salsa, pero quizá los tambores del candombe no le molestan. Entonces quizá es más un tema de poder generar otros espacios de encuentro y no de choque, ¿no? O sea, nosotros entendemos que la interculturalidad implica desafiar esta idea de quienes hablan de choque cultural. Nosotros entendemos que eso es equivocado, porque en realidad es un encuentro y además muchas veces un reencuentro. O sea, lo que vemos es que, por ejemplo, la matriz de la ancestralidad africana en nuestro continente es algo muy
presente, y en el caso de la música lo vemos como un espacio de encuentro bien interesante. Nosotros desarrollamos Primavera Migrante en septiembre para bienvenir la primavera, para poder celebrar la diversidad en términos amplios, incluida la cultural, y ahí lo que identificamos es que se genera en esta hibridación de la cultura un reconocimiento, una identidad, por ejemplo, a partir de lo que en nuestra ancestralidad latinoamericana, el rol que tiene, por ejemplo, la música, los tambores, que en algunos lados se reinventa como candombe, en otros lados como salsa, en otros lados como samba, pero vemos que ahí empieza a haber algo que sucede y que es en el espacio de la cultura donde quizá esas diferencias que generan muchos ruidos en términos de convivencia podemos superarlos sin romantizar, porque obviamente creemos que hay situaciones de convivencia que trascienden este tipo de líneas más desde el ámbito de la cultura, pero que obviamente sabemos que son temas que se pueden abordar y trabajar con la comunidad. Para cerrar, un mensaje de la audiencia. Conozco a una persona, dice quien nos escribe, que está en calidad de refugiada y está pensando en volver a su país porque no ha conseguido trabajo, o sea, tiene una situación compleja en términos económicos, y pregunta puntualmente la persona que escribe, ¿a dónde se puede acudir para intentar conseguir una ayuda? Bien, algunos mensajes. En el marco de este mes de las migraciones vamos a desarrollar varias actividades, además del lanzamiento que tuvimos el martes. Vamos a tener una expo laboral este sábado 22, en el Centro de Referencia de Personas Migrantes, 25 de mayo 423. En esa expo laboral se pueden sacar dudas, va a haber talleres, va a haber espacios de socialización donde esta persona seguramente puede ir y quizá se pueda dar algún tipo de acompañamiento a su caso específico. Y también el 27 de este mes vamos a tener un seminario de niñez migrante, donde vamos a estar abordando el tema de la reunificación familiar, que va a ser en la Torre de Antel. Y bueno, y que también están cordialmente invitadas. Y sobre todo, todas estas instancias están orientadas a poder problematizar y pensarnos como comunidad, donde la migración sea un factor más en nuestras dinámicas, pero donde realmente que nos permita identificar problemas que trascienden a las personas migrantes, como puede ser, por ejemplo, la dificultad de acceder a un empleo, que es algo que quizá enfrentan personas más allá de su origen nacional, o incluso también vinculado a otras dificultades de acceso a derechos. Por lo tanto, estos espacios también lo que buscan es que sea un espacio donde las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas puedan ir, pero bueno, es un espacio abierto a la comunidad sin importar esta distinción. Valeria España, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a vos y a ustedes por su escucha.